Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Hoy estaremos viendo un tema muy importante, la esperanza en Dios. Cuando nosotros vamos a la Escritura y comenzamos a leer el caso del principal de la sinagoga, lo que él estaba pasando no era fácil. Su hija se estaba muriendo. Estaba muy mal. Entonces él recurre a Jesús y va delante de Jesús y se postra delante de él y le dice el caso que está pasando. Muchas veces las personas tienden a pensar que la esperanza es un sentimiento ilusorio de que algo bueno pasará. Otros expresan y dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Pero la realidad es que muchas personas, cuando están pasando por dificultades, es lo primero que pierden, la esperanza. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de saber que la esperanza no es un sentimiento ilusorio de que algo bueno pasará, sino que para nosotros la esperanza es la confianza que tenemos en Dios, que Dios obrará, que Dios manifestará su gloria, que Dios manifestará su poder. Miramos el caso de este hombre. Él está pasando por un momento muy difícil en la vida. Un familiar de él, su hija, está enferma, muy grave. Él, confiando en Dios con esa esperanza que Jesús hacía la obra en su vida o podía hacer el milagro en su vida, él recurrió a Jesús. Y mientras ellos van de camino, dice la palabra de Dios que de la casa del principal de la sinagoga vinieron a él y le dijeron: ¿por qué molesta más al maestro? Tu hija ha muerto. Muchas veces, cuando nosotros tenemos esa esperanza puesta en Dios, habrán voces que tratarán de derribar esa esperanza que hemos puesto en el Señor. De repente vendrán voces como el principal de la sinagoga, voces donde pareciera que no se va a lograr las cosas, para que nosotros perdamos esa esperanza en Dios. Y cuando hablamos de esperanza, estamos hablando de confianza firme que ocurrirá algo de aquello que nosotros estamos esperando. Y en este caso, este hombre estaba esperando en el Señor el milagro que Jesús obraría en su hija. Pero cuando él va de camino, viene la mala noticia que su hija había muerto, que no molestara más al maestro. Pero cuando Jesús escucha esas palabras, interviene inmediatamente y le dice al padre, al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Nosotros tenemos que tener esa seguridad, esa certeza que va a ocurrir lo que nosotros estamos esperando. Claro, Jesús operó el milagro en la hija de este principal. Cuando nosotros seguimos leyendo en la palabra de Dios, nos damos cuenta que su hija se fue sanada, su hija recibió. Pero antes de que su hija recibiera el milagro, nosotros miramos la mala noticia que le trajeron a él. Y vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios en el versículo 35 de Marcos capítulo 5. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa el principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga:
no temas, cree solamente. Cuando Jesús escucha esa mala noticia que le llevan, esas palabras negativas que le llevan a aquel principal de la sinagoga, entonces inmediatamente Jesús interviene para que no destruyera esa esperanza que tenía puesta ese hombre en Jesús. Para que esas palabras no influenciaran en el corazón de ese hombre. Entonces Jesús interviene inmediatamente y le dice, no temas, cree solamente. Eso es lo que Dios también le dice a usted. Así como Jesús le dio esa palabra a este hombre, hoy mismo Jesús se la está entregando a usted, se la está dando a usted. Y le dice, no tema, cree solamente. Mantenga esa esperanza en que Dios manifestará su gloria, que Dios manifestará su poder. Quizás usted, el diagnóstico del médico en su vida ha sido de gravedad y no es fácil. Eso es lo que usted está viendo en este momento. O quizás el problema que usted está pasando piensa que es imposible de resolverlo. O quizás la deuda que usted está teniendo, ve usted que no está siendo fácil. Pero Dios le dice, le da esta palabra en este momento, no temas, cree solamente. Tenga esa esperanza en que Dios obrará. Pero recuerde, en esto interviene el tiempo. Recuerde que Dios obra, tiene su tiempo para obrar, pero Dios quiere que nosotros mantengamos por eso esa esperanza. Porque cuando hablamos de esperanza es que estamos esperando el momento en que se dé lo que nosotros queremos que se dé. La Biblia dice que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, usted debe de saber que cuando nosotros queremos algo de Dios, tenemos que saber que va a intervenir el tiempo, que tenemos que esperar, y para eso necesitamos la paciencia. Para eso necesitamos estar esperando en Dios. Espera en Dios, no importando si sus ojos ven lo contrario de lo que usted está esperando, o quizás se ha agravado la situación. Dios quiere que usted siga esperando en Él. Dice la palabra del Señor, Jesús fue con el padre de esta niña, y dice la palabra de Dios que Jesús sanó a esta niña. Pero la noticia era que ya todo estaba acabado, todo estaba terminado. Dice la palabra de Dios, lo vamos a volver a leer. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Era una noticia fatal, era una noticia para derribarlo, para que su esperanza se derrumbara. Pero Jesús inmediatamente interviene y le dice, no temas, cree solamente. Hoy Dios le está dando esta palabra a usted también. Cree, no tema, cree solamente. Ten esa confianza, esa esperanza en Dios, que Dios obrará. Dios va a obrar en tu vida. Ten esa seguridad. Así como este hombre se mantuvo con esa esperanza de que Dios iba a obrar y Dios obró, así manténgase usted con esa esperanza. Aprendamos de él, del principal de la sinagoga. Él se mantuvo confiando en Dios, fue al Señor Jesús, buscó al Señor Jesús. Así lo mismo nosotros tenemos que hacer. Busquemos a Dios, clamemos a Dios, hagamos la voluntad de Dios. Va a ser de gran beneficio para nuestra vida. La Biblia dice, he aquí Jehová, Dios de toda carne, y hace la pregunta a Dios, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Verdad? Sabemos que para Dios no hay nada imposible. Eso lo dice en Jeremías capítulo 32, en el versículo 27. He aquí Jehová, Dios de toda carne. Y él hace una interrogante y dice, ¿habrá algo difícil para mí? Para Dios no hay nada imposible. No hay nada difícil. Pero sí lo que Dios quiere es que nosotros siempre mantengamos esa esperanza puesta en Él. Y cuando hablamos de esperanza, estamos hablando
confianza en que ocurrirá, que se dará lo que nosotros deseamos. Siga esperando en Dios, porque de Dios viene la respuesta.